A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Ok, muy bien, muchas gracias. Como el doctor Montoya ha mencionado, yo me llamo Rosario Gerhardt y yo soy catedrática en la universidad que se llama Georgia Institute of Technology, que queda en Atlanta y que generalmente se conoce como Georgia Tech. Hace 2 años tuve la gran suerte de que me nombren a un puesto, ¿cómo se dice? Endowed Professor. Profesor titular. Sí, o sea, ahora tengo un título que es lo que está marcado ahí como Goizueta Foundation Faculty Chair. O sea, la gran ventaja de tener un puesto titular es de que todos los años me dan una cierta cantidad de dinero que yo puedo utilizar para, o sea, lo que más me convenga, viajar, mantener a estudiantes. Por este lado. Ok, ya. Y cosas así. Entonces, esa es una gran ventaja que tengo ahora, pues que antes nunca la tenía. En todo caso, voy avanzando. Espérate, tengo que hacerlo así. Ahora sí. Entonces, para comenzar, primero tengo que decirles quién soy yo. Ahí está, yo he nacido en Perú. Viví acá hasta el último año de secundaria. Mi padre era de Alemania y mi madre es peruana. Entonces, mi apellido, el nombre que tengo es realmente mi nombre, Rosario Alejandrina Gerhardt, y mi segundo apellido es La Cruz. Fatalmente en los Estados Unidos no usan los segundos apellidos y es una gran confusión. Entonces, para evitar problemas, uno generalmente tiene que dejar su apellido materno porque si no se hace un lío completo. Yo fui a los Estados Unidos por la primera vez durante el último año de secundaria. Yo postulé a un programa que se llama AFS International. AFS quiere decir American Field Service. Y ese es un programa que a uno, bueno, es realmente una beca. O sea, te entrevistan, pero eso es solamente para secundaria, ¿ok? Te entrevistan y una vez que han decidido que te van a recibir al programa, entonces buscan una familia en Estados Unidos que estén dispuestos a tenerte en su casa. Entonces yo aproveché de esa oportunidad y viví 1 año en Estados Unidos. Entonces durante ese tiempo pues tuve mucha suerte porque pude aprender a hablar el inglés bien. Después de eso, cuando terminó ese programa, uno está obligado a regresar, uno no puede quedarse porque es un programa de becas, generalmente hay ese tipo de estipulaciones. Entonces yo regresé a Perú y estuve aquí 3 años. Pero eso fue hace mucho tiempo. Todo el mundo me dice que se me ve más joven de lo que soy y bueno, la verdad es de que eso fue en los años 70, hace mucho, mucho tiempo. Y en esa época había mucho desorden en las universidades, habían huelgas y bueno, yo soy bastante metódica, entonces no me contenté con eso. Entonces, he avanzado muy rápido. Entonces decidí postular a una beca y tuve la suerte de que me dieron una beca por intermedio de la Iglesia Católica. Realmente no me acuerdo en este instante el nombre, son tantos años que ya no me acuerdo. Y me dieron la oportunidad de ir a un lugar muy frío al norte de Estados Unidos, en Montana. Y ahí fue donde yo saqué mi primer título, o sea, mi bachillerato, lo que le llaman ustedes aquí una licenciatura. Es un poquito complicado porque era una escuela bastante pequeña, un college bastante pequeño, pero tenía muy buenas conexiones con universidades grandes. Entonces, después de eso, me transferí a Columbia University, que queda en la ciudad de Nueva York.
y Columbia University es una universidad muy antigua y que tiene muy buena categoría. Es lo que se llama un Ivy League School, no sé si saben esa, o sea, por ejemplo, Cornell, Stanford, Princeton, estos son los nombres de las universidades famosas de Estados Unidos que son particulares. Entonces yo tuve la suerte de ser aceptada ahí, y entonces ahí fue que estudié mi máster y mi doctorado. Eso es bueno, eso es lo que voy a decir. Luego de ahí, o sea, esta es una foto de la biblioteca principal de Columbia University que queda en la isla de Manhattan. Y bueno, pues ese es el escudo de la universidad. Y bueno, estuve ahí 6 años, 2 años para el máster y 4 años para el doctorado. Y mi tesis consistía de hacer trabajos en materiales que se usan en células para generar electricidad, lo que se llaman fuel cells. No sé cuál será la traducción. Ya. Entonces, bueno, ese artículo lo escribí pues al comienzo de los años 80, pero fue el primero que tuvo el tipo de información que se ha podido utilizar para generar más informaciones. Entonces, esa es la razón por la cual es mi segundo artículo que tiene la más cantidad de citaciones. Ok, mientras estuve en Columbia me casé y tuve un par de hijas. Mientras tanto, como me casé, no podía mudarme muy lejos de Nueva York y salí trabajando en Rutgers University, que es una universidad estatal del estado de Nueva Jersey, que queda, se puede decir, al frente del río de Nueva York. Y durante ese periodo tuve mi segunda hija. Durante ese tiempo tuve un puesto que no era cátedra, o sea, yo trabajaba como profesora, pero solamente para ejecutar trabajos de investigación. Yo no enseñaba clases. Entonces, por 6 años estuve trabajando ahí. Luego de ahí es que finalmente conseguí un puesto con cátedra en Georgia Tech, que es la universidad en la cual estoy desde 1991. O sea, comencé ahí en enero del 1991 y hasta el 2001, y en esa época me promovieron al puesto de profesora principal, y luego en el 2015 es que me dieron el título ese que les mencioné. Durante todo este periodo yo he supervisado más de 40 estudiantes que han tenido másters o doctorados, y he publicado más de 200 artículos científicos en diferentes organizaciones. Esta foto es de uno de los grupos. Esa foto fue tomada el 27 de julio del 2010, y en esa época aquí solamente tenía estudiantes varones. O sea, siempre estoy buscando más estudiantes mujeres, y sí, de vez en cuando tengo 2 o 3, pero en aquella época no tenía ninguna. Todos, por supuesto, ya terminaron, todos están trabajando en diferentes entidades en todas partes del mundo realmente. Y esta es una foto del edificio donde yo trabajo, en Georgia Tech. Ok. Entonces ahora voy a ir al tema de lo que a ustedes tal vez les interese. O sea, para tener una idea, ¿cuántos de ustedes ya tienen licenciatura? Más o menos la mitad. ¿Y cuántos están estudiando a terminar una? ¿Y los otros están trabajando o están considerando, como se dice, ir a una escuela de posgrado? ¿Me pueden decir?
Todavía no te has titulado, pero ya estás haciendo posgrado. Ya, o sea, más o menos la mitad, ¿no? La mitad de las personas. Ok, entonces, bueno, estas próximas películas son más que nada para los que recién están pensando en ir al posgrado, pero de todas maneras puede servirle a todos. En primer lugar, uno siempre tiene que escoger una escuela, una universidad en la cual uno se siente cómodo. Eso quiere decir de que si tú entras, tú vas y visitas el lugar y te sientes totalmente mal, no te va a ir muy bien. Tu vida va a ser mucho más difícil. ¿Okay? Uno tiene que escoger, para estudiar posgrado, uno tiene que escoger una universidad donde hayan profesores que están haciendo el tipo de trabajos que a uno le interesa. Eso es súper importante porque, o sea, cuando uno estudia los primeros años, realmente no importa porque uno está capacitándose en general. Pero cuando uno va a sacar un estudio de posgrado, o sea, uno no puede estudiar algo, bueno, a veces resulta de que uno tiene que aceptar las oportunidades que se le presentan. Pero si uno tiene la posibilidad de buscar algo que sea exacto, más parecido a lo que a uno le interesa, es súper importante, porque si a uno le interesa lo que está haciendo, o sea, es mucho más fácil, aunque te cueste, tienes que quemarte las pestañas, tienes que estudiar mucho, tienes que trabajar horas y horas, 20 horas al día y casi sin comer, a veces terminando las cosas que tiene que hacer uno, pero si te interesa, es súper importante hacer algo que te gusta. Bueno, esta presentación fue preparada para estudiantes en Estados Unidos, o sea, y lo siento que no he tenido tiempo de cambiarla y de adaptarla, pero en Estados Unidos, o sea, generalmente nosotros le decimos a los estudiantes, ¿no? Y en Estados Unidos uno viaja en todo el país, entonces yo siempre les recomiendo que deben ir a visitar, a mirar las escuelas, las universidades, para ver cómo es el ambiente, para ver cómo son las facilidades, para poder conversar con los profesores que pueden servir de asesores. Y otra cosa que es súper importante es hacerse, o sea, saber con detalle cuáles son los requerimientos para poder terminar el título que uno necesita, porque a veces estudiantes van, se les presenta la oportunidad, después no tienen la menor idea cuántos créditos tienen que llevar. O sea, qué tipo de estudios van a tener que realizar para poder sacar su tesis y que alguien apruebe eso. Y realmente eso puede tomar bastante tiempo. Entonces, si uno aprende antes de haber comenzado, entonces eso te sirve porque ya puedes planificar, empezar a planificar desde el comienzo. Ok, esto es súper necesario de repetir. A los estudiantes siempre les digo, si hay algún sistema dentro de la universidad donde hay algún tipo de estructura que les puede servir, nunca deben de tener vergüenza, ni miedo, ni sentirse chicos, ni nada. Deben de aprovechar todas las posibilidades, las cosas que ofrece la universidad y todos los asesores que están involucrados en esa universidad. Eso a veces uno, especialmente si es el primero, nunca ha conocido a alguien que ha hecho, entonces a veces uno dice, no, ¿y cómo voy a hacer esa pregunta? No, uno nunca debe tener, o sea, porque no cuesta nada. Lo máximo que puede pasar es le pueden decir no. Si uno pide, por favor, ayúdeme con esto. Y si te dicen no, ok, no te mueres. Uno dice gracias y te vas y haces y sigues haciendo lo que te gusta. Así que acuérdense de eso. Esto también es súper importante. Muchas veces, a veces uno comienza en un programa y las clases son mucho más difíciles de lo que uno se imaginó. Entonces, uno no puede agarrar y uno dirá pues una semana, 2 semanas, de repente, todo va a estar mejor. Pero uno tiene que enfrentar las situaciones que se le presenten y sin miedo. Y es súper importante buscarse personas de la misma edad,
los asesores, los profesores. Y yo sé que el sistema peruano es un poquito diferente al sistema de Estados Unidos, pero de todas maneras siempre hay gente como el doctor Montoya que están dedicados a tratar de ayudar a la juventud peruana. No debo de dejar de decir de que para poder sacar una maestría o un doctorado en ingeniería o en física no es fácil. Hay que trabajar muy fuerte. Pero ahí va el hecho de lo que dije, de que uno tiene que escoger algo que a uno realmente le interesa. Porque si tú estás haciendo algo que a ti te interesa, mira, las horas se te van rápido. O sea, para mí el problema es que a veces cuando yo estoy haciendo algo, cuando menos pienso ya son las 3 de la mañana, uy, tengo que acostarme y mañana tengo que levantarme temprano. O sea, uno tiene que, si te gusta lo que estás haciendo, es bien fácil hacer eso. Yo sé que cuando uno recién está comenzando, está recién llevando las clases, a veces hoy dice todo lo que me piden aprender, ¿cómo voy a aprender eso? Uno tiene que ver la manera de hacerlo, buscar la ayuda mejor posible para poder sobrepasar ese nivel. Pero a las finales del día es súper importante también tener vida personal. Porque uno no, a pesar de que el trabajo es muy bueno, uno tiene que tener su vida personal de alguna manera, sea lo que sea. ¿Te gusta jugar fútbol? Por favor, juega fútbol todos los sábados, no dejes de hacerlo. ¿Te gusta cantar? Anda a cantar, porque todas esas cosas te hacen una persona completa. Uno no puede ser como una máquina, uno tiene que tener otros entretenimientos, tienes novia, tienes hijos, tienes padres, tienes primas, todo eso se tiene que hacer, pero con el enfoque principal a los estudios. Ok, ya hemos hablado de más o menos escoger tal vez el tema. Ahora, escogiendo el tema también es un poquito delicado, porque a veces si uno tiene la oportunidad, uno encuentra tal vez un asesor que haga un trabajo que a ti te gustaría hacer. Pero uno tiene que asegurarse, uno tiene que aprender a tener la intuición y aprovechar esa intuición que tiene uno. Si uno está conversando con esa persona y te sientes que no te vas a poder comunicar, porque mira, una vez que has escogido tu asesor, es una cosa que, o sea, es un compromiso de varios años. Entonces, si tú vas a escoger una persona con la cual realmente no puedes comunicarte, no te va a servir. Entonces, uno tiene que balancear eso. O sea, puede haber una persona perfecta para los datos o las cosas que tú quieres estudiar. Pero si tú no puedes comunicarte con esa persona, te va a ser más difícil poder terminar. ¿Okay? Eso es algo que hay que, como se dice, hay que fijarse. Y por eso digo que you have to find matching communication styles. ¿Cuántos saben hablar inglés bien? Ninguno. Ok, no hay problema, no hay problema. Ok, entonces aquí termina esta presentación. Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el Semillero de Científicos e Ingenieros del Siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperú.org.